lo que decían ser sean los mejores. Pienso que los padres no deben encauzar, direccionar lo que quieren los hijos solamente por tener un título, una mejor profesión o una mejor posición. Desde chiquito creo que he tenido ya ese temple para todos los objetivos y las metas que me pongo. Y yo estaba seguro, créeme, que estaba seguro que iba a ser militar, que lo iba a lograr. Y así fue. Como te digo, postulé prácticamente sin ningún tipo de recomendación, sin nada. Y logré pues pasar todos los exámenes. La verdad, si tú me dices esa pregunta, te digo que no pasó por mi cabeza eso. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Nuestro invitado es Wolfgang Grosso Costa, general en retiro de la Fuerza Aérea del Perú, catedrático de la Universidad de Lima y actualmente fundador del partido político Integridad Democrática. Buenas noches, Wolfgang, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, ¿cómo? ¿Estás cómodo? Sí, bastante cómodo. Esa es la idea. La primera pregunta tiene que ver con ¿quién eres tú? ¿Qué te hizo empezar? Bueno, ante todo, como ya lo has dicho, mi nombre es Wolfgang Grosso Costa. Soy general en retiro de la Fuerza Aérea. Y bueno, soy un peruano, como muchos, que ama a su patria. Nací en Jesús María, en un barrio de Lima. Estudié en un colegio católico parroquial en Pueblo Libre. Mi vida transcurrió entre las vicisitudes de un muchacho que, como todos, de repente en un barrio de la calle, jugaba a la pelota, me divertía sanamente. Eran otros tiempos también, no había lo que estamos viendo ahora en el país. Y al terminar el colegio, a los 17 años, decidí postular precisamente a la Fuerza Aérea. Era mi vocación, que no es muy fácil, Luis, de encontrar la vocación. A veces uno piensa que, no sé, escoge una carrera, No, perdona que ahí te interrumpa. Claro, la vocación es algo muy íntimo. Por eso cuando yo te preguntaba ahora cómo te defines, es un poco tu yo interno. No todos los seres humanos tenemos un yo, ¿no?, que anda por ahí dando vueltas y que aparece cuando uno es muy joven, muy niño, y tiene que ver mucho con nuestros sueños, nuestras fantasías, nuestra educación y qué nos dieron nuestros padres. Sobre eso me gustaría que incidas un poquito más. Tal cual, ¿no? Justamente por eso traía a colación esto, porque desde que tenía 3 años yo jugaba con soldados, ¿no? Con soldaditos. Tú recordarás esos soldaditos de plástico, hacía mis escenarios de guerra, me encantaba, y ya me nacía esa vocación militar. Por eso recalco que no es tan fácil. Yo, bueno, me voy a adelantar un poco, tengo 2 hijos. El mayor ha estudiado en la Universidad de Lima, comunicaciones. Sin embargo, hace 3 meses atrás, ya él, profesional, trabajando, me dijo que quería ser piloto comercial, quiere ser piloto comercial, y empezó a estudiar sus vuelos. O sea, mira qué tal giro, ¿no? Pero lo que le pasa a Fabricio, a mi hijo, le pasa a muchísimas personas que no encuentran precisamente esa vocación. Yo me siento bendecido en ese sentido, que realmente cuando decidí ingresar a la Fuerza Aérea, y carrera que he seguido a lo largo de 37 años, me he sentido muy cómodo, me encanta la carrera, para mí es una pasión. Ya terminé ese ciclo, ahora tengo otro, pero fue una etapa en mi vida muy importante, ya pasó, al igual que la etapa inicial, ¿no?, de la que tú dices de joven, de niño, adolescente, formado en un hogar de barrio, como dije, de Jesús María, pero con muchos valores, ¿no? Y con muchos valores, y con muchos valores. Somos 4 hermanos que vivimos una etapa muy hermosa en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, y que cada uno después ya siguió su destino. Pero para mí, recuerdo con mucha añoranza esos años vividos, que fueron particularmente hermosos, ¿no? Hay una serie que muchos no la conocen de repente, que se llama Los Años Maravillosos, que
Es una serie que dieron hace mucho tiempo y yo creo que algo así más o menos fue el tiempo que viví en esa etapa de mi vida. Realmente, no, esa serie, claro, los que ya tenemos un poquito más de años, los años maravillosos es eso, ¿no? Es la vida en familia, si bien es cierto una familia norteamericana, pero con todos esos detalles. Tú has dicho algo que me parece bien interesante. Es difícil encontrar la vocación. ¿Qué sugerencia darías? ¿Hay alguna pista para poder, particularmente, por ejemplo, mi familia quería que estudie otra profesión de la que tengo ahora y yo descubrí la mía también, por suerte, ¿no? La psicología. Pero, ¿tú qué piensas ahí? La vocación, ¿cómo la podríamos, no sé, olfatear, por decirlo de alguna manera? Yo creo que se debe seguir los instintos, tus deseos, tus gustos, tus preferencias, no irte por lo que te pueda generar de repente una mejor posición económica, porque tenga algo que sea muy novedoso, que te genere más posibilidades de empleo, qué sé yo. Yo creo que uno debe seguir lo que realmente le gusta, lo que es, lo que lo motiva. La motivación es fundamental, pienso. Y entonces pienso que los padres no deben encauzar, direccionar lo que quieren los hijos solamente por tener un título, una mejor profesión o una mejor posición. Lo que quiera hacer, como se lo he dicho y se lo decía siempre a mis hijos y a mis alumnos, a mí me encanta la docencia, ya hablaremos de eso, pero les digo, lo que decían ser, sean los mejores. Lo que decían ser, sean los mejores. Y en tu familia, ¿te apoyaron en esa vocación? ¿Hay militares, tu padre, o salió desde los soldaditos de plomo y en adelante? ¿Hubo apoyo? Sí, podría decir que no, tengo familia, algunos familiares que son militares, policías. Voy a serte honesto, no hubo tanto apoyo al inicio, pero sobre todo de mis padres, por un temor que en la época que decidí ingresar a las Fuerzas Armadas, estaba el terrorismo acá en el Perú, muy fuerte, ¿no? La década de los 80, los militares, era una profesión de mucho, lo es, ¿no? De Como alto siempre, riesgo. pero había temor de mis padres, mi mamá y mi papá, de que, bueno, natural, ¿no? Que algo me vaya a pasar, pero yo fui muy persistente en ese sentido y yo mantuve mi posición de postular. Es más, te voy a decir algo, fui y postulé solito. Yo me iba, tomaba mi carro, me iba hasta la base de Las Palmas. Lo único que vieron mis papás fueron para comprar el prospecto y yo ahí con mucho tesón logré pasar sin ningún tipo de ayuda de nadie, porque se habla pues que se necesitan muchas recomendaciones a veces para ingresar a las instituciones armadas, más en la época que yo postulé con más de 3.000 personas y habían 200 vacantes y sin ayuda de nadie ingresé, ¿no? Como debe ser, ¿no? Como debería ser en todo caso. Como debería ser. Exacto, ¿no? Y fue pues algo, fue el cambio en mi vida, ¿no? Fue un giro en mi vida que inició otra etapa. ¿Y en qué momento, a qué edad dijiste, yo quiero ser militar? Y además de la Fuerza Aérea, ¿no? Porque uno podría ser marino Sí. o del ejército. ¿Cuántos años tenías y dijiste, no, esto es inamovible? A ver, desde chiquito quería ser, ya me jalaba la carrera de las armas, en este caso quería ser policía. Yo creo que como todos, ¿no? Todos los niños quieren, cuando juegas a policías y ladrones, tienes ese rol, te gusta, me gustaba. Pero la decisión de postular a la Fuerza Aérea la tomé exactamente cuando estaba en tercero de media. En tercero de media, ahí fue donde prácticamente centré mi orientación hacia esta institución y cumplí ese objetivo. ¿Y ¿y alguna vez sentiste que no ibas a ser capaz? ¿Tuviste miedo? Los miedos es muy humano, ¿no? Tener momentos de motivación, de posibilidades de creer que uno logra las cosas, pero también hay momentos en que no,
tiene temor y dice en su fuero interno, yo creo que no seré capaz. ¿Te pasó eso? Cuéntanos algo sobre eso. La verdad que no, Luis. Yo desde chiquito creo que he tenido ya ese temple para todos los objetivos y las metas que me pongo. Y yo estaba seguro, créeme, que estaba seguro que iba a ser militar, que lo iba a lograr. Y así fue, como te digo, postulé prácticamente sin ningún tipo de recomendación, sin nada, y logré pues pasar todos los exámenes, el examen de admisión, todos los exámenes, el concurso de admisión, mejor dicho, y lo logré. La verdad, si tú me dices esa pregunta, te digo que no pasó por mi cabeza eso. Y en ese momento, tercera media, ¿qué tendrías? 14, 15 años cuando estabas, ¿no? Tenía 15 años. ¿Cómo te veías? ¿Soñabas que ibas a llegar a ser un general, un alto militar? No, yo la verdad no pensaba en eso. Ya. Pensaba en sí en la carrera, en las operaciones que podía realizar. Yo ya me veía combatiendo, la verdad que te digo, me veía combatiendo, me veía defendiendo a la patria. No sé, pues quizás lo asociaba a las películas que veía, entonces de verdad que sentía mucho fervor, ¿no? por una carrera que ahora para mí es tan sublime y como es la carrera militar. Ya, ¿y qué aspectos de tu formación en la FAB te ayudaron para tu vida, ¿no? En tu formación en general. Ahora estás emprendiendo algo que luego lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero ¿qué te marcó? ¿Era como tú pensabas que debería ser la carrera o algunas decepciones tuviste? ¿Era un desafío muy grande o lo ibas avanzando? Cuéntanos un poco de tu carrera militar. Sí, mira, mi especialidad en la Fuerza Aérea es de inteligencia. Esa es la carrera, la especialidad que he desarrollado a lo largo de mis 37 años en la institución. Definitivamente hay muchos retos, muchos retos. Es una carrera muy, pero muy competitiva. Una carrera piramidal. Ingresan un buen grupo y al final, en ese proceso, no todos llegan al grado máximo. Entonces, pero la verdad que, como te digo, no es algo... Los recuerdos que tengo en la institución son muy bonitos. Yo he pertenecido a la selección de básquet, apoyaba en la selección de atletismo. He sido de la escolta del batallón de cadetes de la Escuela de Oficiales durante 4 años. Muchas capacitaciones, las vicisitudes propias del rigor militar en todo sentido, tanto deportivo, militar, académico. Es una carrera intensa, pero si lo haces con vocación, con amor, entonces no te resulta muy compleja, que digamos. Y algo que no te haya gustado, que digamos, si uno dice, bueno, lo que más me gustó es 10 y lo que menos me gustó. Ya. Que existen también muchas inequidades, ¿no? Por no decir injusticias. Ok. Entonces, me ha pasado, a lo largo de la carrera, he tenido golpes muy fuertes, producto a veces de sesgos que hay o preferencias que te encuentras en la carrera, porque no siempre lo justo es lo correcto, ¿no? En la institución me refiero, no lo he vivido, lo he pasado. En fin, hay esos cabes, esas jaladas de alfombra que pueden haber, a pesar de que uno tienes una carrera sostenida, y puede haber una preferencia por otra persona, otro compañero que no tiene las mismas competencias. Diríamos que esas inequidades, ¿no? Que en realidad, si lo decimos con nombre propio, son injusticias. Así es. Te pudieron hacer daño, sin embargo, seguiste ahí en la brega. O sea, sí, me hicieron daño, ¿no? En un momento determinado, para no un poco ir al detalle, pero en una oportunidad dentro de la carrera me quitaron el ascenso.
sin ningún tipo de explicación ni justificación. Y te lo digo, en ese momento, yo era capitán, me acuerdo, ascendía mayor y ya había sido condecorado como defensor calificado de la patria, había tenido hasta ese momento un derrotero pues sostenido. Sin embargo, simplemente por decisión de unos cuantos, unas personas que en ese momento que tenían el poder de decisión para quién ascendió o no, me quitaron el ascenso, así de simple. Y eso fue algo muy fuerte, pero también te voy a decir que fortaleció mi carácter, no formó, ya lo tenía formado, fortaleció mi carácter, consolidó y me dio más bríos para seguir adelante, ¿no? Para seguir en una carrera que ya no era empinada, sino prácticamente vertical, ¿no? Vertical en el sentido de que tenía que hacer un doble esfuerzo para recuperar mi orden de mérito, mi posición, y al final lo logré, ¿no? Porque llegué al grado máximo en la carrera. ¿En ese momento ya tenías tu familia propia? ¿Estabas casado? Sí, yo ya estaba casado, tenía 2 hijos, ¿no? Fabricio y Alesia, que ahora son jóvenes, y que ellos han vivido todo este proceso tanto de logros como otras acciones que no han sido tan correctas que digamos. Como frustraciones. Frustraciones, claro, pero como siempre digo, para mí la institución, la Fuerza Aérea, es mi alma mater, amo la Fuerza Aérea, y no es la institución, sino algunas personas que en algún momento determinado que toman decisiones incorrectas. Pero también los ha habido la mayor parte, que es el compañerismo, la fraternidad, el espíritu de cuerpo, que hace que en una institución como la FAP se haya ese apego, ese arraigo por la institución, ¿no? Claro, yo te preguntaba eso porque es importante tener en ese momento el apoyo de la compañera, de la esposa, de los hijos, ¿no? Para las frustraciones, porque eso te da mucho más temple, te da mucho más fuerza. Sí, a pesar de que te voy a decir una cosa, a lo largo de mi vida ha habido mucho sacrificio familiar, en el sentido de que por la propia carrera militar hay muchas ausencias en la familia, ¿no? Porque te vas de comisiones, operaciones. Viajas, ¿no? Bastante. Claro, ¿no? Entonces mi vida ha sido y encima que uno lo hace con tanta pasión como lo hago yo, o lo he hecho yo, entonces con mucha entrega, ¿no? Entonces a mí te dan una orden, te tienes que ir al Braen y te vas, ¿no? O sea, agarras tu mochila, tu equipo y te vas por un mes y medio. Yo he estado en operaciones, te digo, en una operación donde prácticamente estuve casi 4 años alejado de mi familia y después otra de 3 años, ¿no? De muchísimo, sí, de mucho riesgo. Y por obvias razones no puedo dar el detalle porque fueron operaciones clasificadas, pero te digo, yo justamente a mi hijo Fabricio, el mayor, lo dejé prácticamente de un mes de nacido y no lo vi hasta casi después de 4 años. Fíjate, 0 contacto con la familia. O sea, a ese nivel se podría decir, de entrega, de sacrificio, que mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero lo haría, créeme, 1000 veces más si es como ocurrió en esa oportunidad, por defender a la patria, ¿no? Claro, ya tú no eres en este momento militar, pero ¿qué diríamos? ¿Era mejor las Fuerzas Armadas en aquella época con lo que sucede ahora? ¿Podrías hacer un paralelo? ¿Siempre han sido una línea recta? ¿Tú qué reflexión nos podrías dar? No, o sea, yo definitivamente no se puede comparar cada uno en sus tiempos. Ahora te podría decir que las instituciones van acorde a los tiempos, ¿no? La modernidad, la tecnología, los chicos ahora que ingresan, que vienen es una nueva generación, claro, dentro de una estructura vertical castrense como son las Fuerzas Armadas, pero a pesar de que siempre existe ese dicho, ¿no? El tiempo pasado fue mejor, pero cada uno vive sus tiempos, ¿no? Y en sus tiempos que vive,
da lo mejor de sí y se adapta a esas transformaciones, ¿no? Y luego, Wolfgang, vamos a pasar a la docencia, ¿no? Porque un hombre de inteligencia, un hombre como tú que de pequeño me dices querías ya salir a combatir, aunque creo que más la inteligencia es más un trabajo más de gabinete, de inteligencia, como su nombre lo dice, de pensar. De ahí vienes a la docencia y creo que te gusta y tienes jóvenes alumnos por lo que me ha contado en la universidad. ¿Cómo así este campo de la docencia te motivó, te llamó? Bueno, una cosa no excluye la otra, ¿no? En el caso de la inteligencia, lo que pasa es que hay subespecialidades. Yo soy operador especial de inteligencia. He participado en estas operaciones que te digo, o partes operativas, pero en sus tiempos, ¿no? O sea, hay momentos en que tú realizas trabajo de campo, como se dice, y otras que estás, como tú lo acabas de manifestar, en gabinete, el análisis, es un proceso, es el ciclo de inteligencia, como se denomina, ¿no? Entonces, pero de otro lado también a mí me encanta la docencia, es otra pasión que tengo. Enseño desde que era teniente, me gusta dar cátedra, me gusta compartir los conocimientos y experiencias, y eso lo he hecho a lo largo de prácticamente toda mi vida profesional. Como te digo, desde que tenía, 27 años, era teniente, ¿no? Y me acuerdo, enseñaba en las escuelas oficiales, escuelas de capacitación, y conforme pasaron los años, ya con más competencias, obviamente, enseñaba en escuelas de mayor jerarquía, en principio en militar, ¿no? Escuela de guerra, escuela superior de guerra, escuela superior conjunta, y después, teniendo ya, porque creo que no lo he comentado, soy maestro en Desarrollo y Defensa Nacional y doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica. Ambos estudios de posgrados lo hice en el CAEN, y teniendo esas, porque así lo dice la ley, ya podía enseñar en programas de posgrado, ¿no? Entonces, en maestría, en diplomados, y luego, al pasar a retiro, me incorporé al staff de catedráticos de una universidad privada acá en Lima. Enseño en la carrera de administración, y esa es otra experiencia más, ¿no? Pero como te digo, me encanta enseñar, y es una forma y primero, que te mantienes vigente, interactúas mucho con los chicos, yo pienso que uno nunca deja de aprender, pero sobre todo, de una u otra manera, estás dejando un legado, ¿no? Claro, y sí, por lo que leí además, eres administrador también, ¿no? Sí. Has hecho Sí, la carrera de administración sí, también. estudié administración en la Universidad de Lima. Ya, claro, y cuando hablas del CAEM, yo me acuerdo mucho, ¿no? Centro de Altos Estudios Militares, creo. Ahora creo que Sí. ahora nacionales, Sí. antes CAEM, no Sí, con M. con M, sí. Y ahora con N. Ahí se han formado grandes militares de nuestro país. A ver, yo diría, más que militares, grandes personalidades del país, ¿no? También, porque, claro. Como tú dices, CAEM con M antes era Centro de Estudios Militares, y después, más o menos hace unos 30 años, cambió la denominación por Centro de Altos Estudios Nacionales, porque el CAEM es una escuela de posgrado donde se gestan las políticas públicas del país. De hecho, más de un 80% de discentes, o sea, de estudiantes de los programas, son de procedencia civil, ¿no? O sea, profesionales de diferentes carreras, ¿no? Entonces, no es tanto los militares, sino son todos los profesionales que pasan por las aulas de ahí. Ahí has dictado tú sí, cursos, ¿no es cierto? Ahí he estudiado tanto mi maestría como doctorado. Ahí también me desempeñé como subdirector general 2 años, y también ahí he enseñado en diferentes programas de maestría y diplomados. No, hasta ahora no he tenido la oportunidad de dictar en un doctorado. Ya. Sí, no. Yo de alguna manera no lo dije, pero efectivamente, claro, muchísimos profesionales se forman ahí también y pasan por las aulas del CAEM, que si no me equivoco eran en Chorrillos, no sé si siguen siendo ahí cerca, frente a la escuela militar. Ahí mismo, sí. Ahí mismo, ¿no es cierto? Y
dándonos un saltito en el tema de seguridad. No es lo más importante en la seguridad, y cuando hablo de la seguridad en general, civil, lo que está sucediendo ahora con el sicariato, trabajar más el tema de la inteligencia, que es justamente, creo yo, lo que nos daría un valor para poder vencer estas lacras. Sí, definitivamente. Hace poco yo participé en un desayuno organizado por Capeco, donde invitaron a los principales líderes de las organizaciones políticas, congresistas, etc. Yo fui representando a la organización que en este momento lidero, que se llama Integridad Democrática. Entonces escuchaba, ¿no?, los diagnósticos, y yo digo, de verdad que vemos mucho diagnóstico, pero poca ejecución. Mucho se habla, pero no se ejecuta. Entonces, definitivamente, el problema que estamos viviendo ahora en el país, un problema de inseguridad desbordante, hay muchas acciones que se deben realizar, pero tal como tú lo indicas, la primera es la inteligencia. Por supuesto. Ahí es donde debemos arrancar, iniciar este proceso de poder combatir. Para mí es una guerra de verdad que estamos teniendo enfrente, que no la estamos asumiendo, la estamos perdiendo, hemos cedido mucho terreno, pero esto es en principio por una decisión política, ¿no? Por una falta de autoridad, de decisión, ¿no?, de hacer las cosas correctamente, y saber que tenemos un enemigo enfrente que es diferente a una guerra convencional. Esta es una guerra interna, orden interno, pero que todo en el campo militar, policial, eso lo sabemos los que hemos vestido el uniforme, todo empieza con la inteligencia. Si tú no tienes inteligencia, que es la información ya procesada, analizada, para poder llegar a esos blancos principales, entonces todas las acciones que se hagan con diferentes, que hemos visto ahora, sacar a militares a las calles, algo absurdo. Eso justamente, perdón absurdo, que te interrumpa, me parece absurdo, ¿no? ¿Qué hacen nuestros efectivos militares caminando en plazas? No tiene ni siquiera es disuasivo, ¿no? Porque el delincuente opera en un campo camuflado entre la población, se esconde, ataca cuando tiene la superioridad en el sentido de la posición. Entonces no va a enfrentarse a militar, va a ir por otros lados. Entonces imagínate, tendríamos que tener un militar en cada esquina de todo Lima, de todo el Perú. Eso es imposible, ¿no? Entonces, claro, no tiene ningún efecto, ¿no? Se está empleando una estrategia totalmente inadecuada. Y claro, como tú dices, sí, pues esa es una decisión política, definitivamente, para poder, hasta donde yo sé o he visto, con lo poco que podría conocer, bueno, la vida nos enseña mucho, generalmente a enemigos de determinado nivel uno los infiltra, uno va moviéndose a ese nivel, va viendo cómo se mueven, y después los golpea en el momento que considera que debe hacerlo, ¿no es cierto? Claro, así es. Bueno, wow, es que hay tanto para hablar con lo tuyo, lo de tu profesión. Ahora entremos a la política. ¿Cómo así entras a la política? Sí, es una pregunta que me hacen todos, ¿no? De verdad que también, ¿no? Cuando inicié este proyecto, para mí empezó como un sueño, ¿no? Un sueño en el sentido del propósito, que te digo, y como te lo he manifestado, siento mucho amor por nuestro país, ¿no? Y como muchos, ¿no? Entonces, pero creo que también las cosas se demuestran. Como le digo a mis alumnos, los gallos se ven en la cancha, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para sacar de la situación tan compleja en la que se encuentra el Perú? Porque es una situación muy compleja la que estamos viviendo, por decirlo menos. Entonces, hace años, todavía estando en actividad, dije, no, se me planteé qué tenemos que hacer, y dije, voy a iniciar un proyecto político. Y pensé en ese nombre, ¿no? Integridad Democrática. Nuestro país
necesita que aquellos que lo gobiernen y todas nuestras autoridades tengan esos valores sobre todo, ¿no? Más allá de posiciones ideológicas, que tengan los valores, pero siempre en un contexto democrático, no autoritario. Entonces ahí nace la idea de integridad democrática. No podía yo hacerlo porque era militar en actividad, pero cuando pasé al retiro, hace 3 años, tenía toda la prerrogativa de hacerlo. Es así como convoqué a un grupo de peruanos y peruanas, un pequeño grupo en la sala de mi casa, y les dije, perdón, tengo este proyecto, tengo esta idea y quisiera materializarla y quisiera que me acompañen. Entonces ellos me dijeron, bueno, esto está bien, esto es un sueño, es una locura, pero vamos, y te acompañamos, y así empezó Integridad Democrática, que lo comparo como una bolita de nieve que la tiré por la cuesta, y hoy por hoy es un partido de alcance nacional inscrito y que vamos a participar en las elecciones generales del 2026, con una propuesta realmente increíble. No lo digo porque yo sea el líder del partido, el presidente fundador, sino de verdad que Integridad Democrática es una organización que viene precisamente a cumplir el anhelo y el clamor de todos los peruanos. Un partido conformado por peruanos o profesionales, técnicos, independientes de primerísima calidad, que venimos a servir y no servirnos. Y ahí está el ideario, están los preceptos de integridad democrática, que se basa en 3 lineamientos, que lo decimos así: eficiencia, decencia y valentía. Claro, porque este es un emprendimiento pues gigantesco, donde se va a cernir en un, yo diría, en un gran colador, quienes realmente quieren al país y que pueden generar un cambio, y quienes, como estamos viendo y hemos visto, se sirven más bien de nuestro país para sus apetitos personales. O sea, yo creo que tiene que haber mucho, y te lo pregunto, honestidad y un equipo. Tienes un equipo que pueda soportar y también compartir, no ser pues un caudillo, ¿no? El Perú tiene una historia larga de caudillos. Sí, justamente por eso en Integridad Democrática, bueno, siempre tiene que haber un liderazgo. Eso es en cualquier organización tiene que haber alguien que esté a la cabeza, pero también tiene que haber procesos de delegación, ¿no? Donde vamos, donde se tiene que delegar, tienen que salir nuevos líderes más en una organización como la que estamos nosotros en Integridad Democrática. Impulso mucho a eso, que nuestros órganos de línea y las personas que están ahí comiencen a tener ese empoderamiento que los haga líderes, porque el país necesita de líderes, no un cacicazgo, no un caudillismo, no autoritarismo, pero con mucho principio de autoridad. El Perú necesita principio de autoridad, que quienes gobiernen y sus autoridades tengan esa firmeza, ese temple, esa valentía, y obviamente asociada a las capacidades, competencias y también a los valores, que es fundamental. Al ejemplo, ¿no? No dirías al ejemplo, porque hay que predicar con el ejemplo. Así es, ¿no? es, Luis. ¿Y cuál, si yo te preguntara o fuera pues un posible lector, lamentablemente hay tantos grupos que se están presentando, ¿cuál es la diferencia con otros? ¿Qué nos darías y qué le darías también a todos los que nos ven y nos escuchan acá, que son emprendedores, empresarios que se van haciendo día a día? ¿Cuál es la diferencia de tu organización, ¿no? De Integración Democrática. Integridad Democrática. Precisamente lo que dice el título de nuestra organización, una organización que estamos, los peruanos, estamos cansados de esa confrontación, esa fragmentación, división que existe entre todos nosotros, y que está y se da por los intereses de quienes se están gobernando, ¿no? Las organizaciones políticas tradicionales y otras que se forman solamente por un interés propio, un interés de lucro, ¿no? Entonces, nosotros somos un partido que ha nacido desde abajo, que ha nacido con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, que viene con una propuesta de transparencia, de claridad, de capacidad, de eficiencia,
de valentía, que es lo que acabo de mencionar. Entonces, somos un partido que está pensando realmente como deben pensar todas las organizaciones políticas, en un bien común. El bien común es el objetivo de cualquier país. Aquí, en Estados Unidos, en la China, se tiene que gobernar para la población, para el país. No se tiene que dejar de lado a nadie, pero también somos conscientes que para hacer eso se necesita generar inversión, capital, riqueza, cosa que dentro de lo que estamos siendo el Perú, un país sumamente emprendedor, pero que no le estamos dando las facilidades, por ejemplo, a las empresas. En este momento tenemos una inseguridad que tiene acorralados a todos, entonces tenemos que darle la seguridad jurídica, la seguridad integral, tenemos que fomentar al emprendedor, al que empieza su negocio, su empresa, para que lo haga en un marco precisamente de tranquilidad, ¿no? Que lo haga. Perdón, claro, y el Perú es un país de emprendedores, pero que van como uno para aquí, otro para allá, canalizarlos, ¿no? Canalizarlos en una sola idea y hacer que se cumplan las disposiciones, porque tenemos muchas leyes y muchas son muy buenas, pero no las cumplimos y no hay quien las haga cumplir. Sí, exacto, Luis. Lo que pasa es que el Perú es nuestro país, nuestro país es un país que tiene mucha informalidad. Casi 3/4 partes del país es informal. ¿Pero por qué es informal? Porque las leyes y las disposiciones no ayudan a la formalización. Entonces, como tú acabas de decir, tenemos que canalizar para que las empresas se formalicen, pero no en un contexto donde sea abrumador, donde tengas un Estado que te persiga y que te haga pagar impuestos excesivos, que prácticamente te agobie y no te facilite el camino. Debemos nosotros tener un Estado donde aquellas personas que dentro de lo que tributen, ¿no? Tengan un Estado que les responda adecuadamente. Y tampoco no se debe ir de una manera excesiva, como te digo, sobre aquellos que quieren hacer empresa, ¿no? Entonces, yo diría, vamos a hacer una reingeniería en esto, en todo este gran proceso, para que las empresas estén formalizadas, canalizadas, generen capital. Yo me encantaría que hayan muchos emprendedores, disculpa que use esta palabra, qué hermoso sería que hayan cada vez más peruanos que desde un emprendimiento pequeño, un negocio pequeño, una empresa pequeña hasta la más grande, tengan todas las prerrogativas para crecer y al crecer ellos, al crecer tantos peruanos, van a crecer todos, o sea, acá todo suma. Claro, siempre pensando en positivo. Haríamos como una cadena, ¿no? Una Desde sinergia. el más pequeño llega al más grande y una sinergia. ¿Tú le dirías a los miles que nos están viendo que Wolfgang es el que está acá en el diván, que va a ser siempre así, que no llegará a un nivel de poder y luego ya querrá, como muchos de estos políticos que yo diría que tienen muy baja autoestima, porque la gente que tiene muy baja autoestima necesita el reloj, necesita el carro, necesita la sirena? Tú vas a ser siempre este señor que hemos conocido. Mira, Luis, las personas que me conocen de cerca, y ojalá que haya esa oportunidad de conocer cada vez a más a los que están oyéndome, los que están en el programa, y que puedan ver, yo les diría que dos cosas, que siempre lo digo y se lo digo a mis alumnos, a las personas que están cerca. Mientras más arriba estás, más humilde tienes que ser. Y eso lo he practicado a lo largo de mi vida. Y sucede, ¿no?, que cuando vas alcanzando hitos en tu vida personal, llegas a cargos, puestos. Yo he llegado a ser general en la Fuerza Aérea y las personas que me conocen saben que yo no he cambiado nunca y a esta altura de mi vida, a mis 57 años, no lo voy a hacer. La persona que ven acá es la persona que se van a encontrar en una cena formal, como estar en un mercado comiendo
como lo hago siempre. O en una plaza pública. En una plaza pública y ese soy yo. Entonces, con los defectos y errores que uno pueda tener como ser humano, siempre lo digo acá, el único perfecto es Dios, pero también siempre, y eso es algo que debemos siempre tener en cuenta, actuar bien, actuar con bondad, actuar bien en el sentido, en todo el sentido de la palabra. No hay que hacer las cosas con maldad. Una cosa, y eso que no se confunda con debilidad, porque uno puede ser muy firme, pero sin actuar con una acción pues de maldad, como lo digo, ¿no? Entonces, esta persona que está acá, yo lo puedo asegurar categóricamente que a mí no me mueve en absoluto la ambición, para nada. A mí, creo, no lo he comentado, pero a mí me han ofrecido 4 veces ser ministro de Estado, una vez ser director de Inteligencia Nacional, y los he rechazado porque no me mueve eso. Claro. A mí lo que me mueve, y lo he dicho en muchas oportunidades, es dejar un legado y trascender. Y existe, siempre aludo, traigo a colación la pirámide de Maslow, ¿no? Que es un teórico administrativo que habla de la cúspide de esa pirámide, que es la autorrealización. Entonces, uno llega a esa cúspide de la pirámide, la autorrealización, que es más o menos análogo a la edad cronológica, pero de ahí que viene, vas a pasar tus últimos años haciendo cosas indebidas. No, por el contrario, haz las cosas bien, deja un legado y trascender. Para mí no hay nada más sublime que eso, que el nombre de uno, que en el inconsciente, que tú salgas a la calle y que la gente te salude, que se te acerque, que te abrace, que te dé la mano, porque vea que has sido una persona que ha actuado correctamente. Finalmente, ¿tienes algún ritual, algún mantra cuando las cosas salen mal? Hay veces yo miro el campo, el verde, el sol. ¿Tienes algo que te vuelve a dar pilas? Sí, mira, hay una frase que siempre traigo, la tengo muy en mente, que es Carpe Diem, aprovecha el día y vive tu día intensamente. Siempre van a haber cosas peores, ¿no?, en la vida. Y eso lo tengo muy claro, que cuando a veces estamos en el tráfico, a veces estamos que se te cae, se te derrama el café en la camisa, que se te pasa la hora y uno comienza pues a renegar. Entonces tú tienes que poner, yo es lo que hago, ¿no? Respiro hondo y digo, cierro los ojos y digo, hay cosas peores que le están pasando a otras personas y eso no es nada. Y acá voy a salir adelante. Eso es una característica muy personal, lo digo, soy muy resiliente. O sea, siempre de las cosas que me ocurren, le doy la vuelta y salgo adelante, la supero, porque también sé y estoy consciente que todo es cíclico, ¿no? Va a pasar en momentos de alegrías, momentos de tristezas, momentos de triunfo, momentos de derrotas, pero todo es cíclico. Entonces, lo único que no se puede revertir es la muerte. La muerte, ¿no? Entonces, y eso lo decide Dios, nada más. Entonces, mientras uno esté vivo, hay que, y siempre lo digo y lo comento, vive tu vida, vive tu día, haz las cosas bien, trasciende, deja un legado, y eso es lo que te va a hacer sentir maravillosamente bien. ¿Unas últimas palabras que quisieras decirnos? Sí, yo quisiera decirte, Luis, y a todos los que están presentes en el programa, que no pierdan esperanza de un Perú mejor. No la pierdan. Si estoy aquí al frente y tomé la decisión de liderar, de estar al frente de una organización política como es Integridad Democrática, es porque pienso que somos un país tan hermoso, tan maravilloso, con tanto arraigo en todo aspecto, que estoy completamente seguro que lo que estamos pasando en el país, esta incertidumbre, este caos, esta situación tan compleja, podemos darle la vuelta. Y eso lo vamos a hacer en la medida que cada uno de nosotros como peruanos nos involucremos, no le dejemos la tarea a otros, nos empapemos, leamos, miremos, no le demos la espalda al país, no le demos la espalda al país, y en la medida que ustedes vayan conociendo, yo les diría, no digo voten,
ni se afilien por Integridad Democrática, ni voten por Wolfgang Gross. Háganlo porque quienes crean ustedes que es la mejor propuesta. Y eso lo van a saber cuando ustedes conozcan más y no se dejen llevar por aquellos que les hablan cosas bonitas o porque le dan regalitos o algunos gorritos, polos, no. Acá háganlo por la persona que realmente les habla con el corazón, con la verdad y que con sus propuestas van a hacer lo mejor por el Perú. Yo te agradezco mucho, Wolfgang. Tu presencia es probable que te volvamos. Han quedado muchas cosas por conversar. Te hemos conocido realmente como eres. Y espero te hayas sentido cómodo, ¿no? Acá en el diván de Luis. Esperamos verte pronto. Y a todos nuestros seguidores, suscríbanse al canal. Y quiero verlos todos los miércoles en la noche, que van a seguir habiendo muchas novedades. Y vamos a ir desnudando el alma, el espíritu o los sentimientos de las personas.